A continuación el tema, modelos diagnósticos integrales colaborativos, a cargo de los doctores Javier Saavedra e Ivette Luna del Perú y la doctora Elvia Velázquez de Colombia. Adelante. Bueno, para ir entreteniéndonos un poco y no nos aburramos, puedo ir adelantando algunas cosas. Bueno, antes que nada quiero agradecer a la Academia la amabilidad que ha tenido de invitarnos a poder compartir con ustedes algunas actividades que hacemos desde la propia Academia, pero también desde la Asociación de APAL, Asociación Psiquiátrica de América Latina, y también del Instituto Nacional de Salud Mental, ¿no? Entonces quiero compartir con ellos, y además, obviamente, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, de la cual soy miembro. Nosotros vamos a tratar de presentar en 3 breves presentaciones la experiencia que estamos teniendo con un instrumento que es la Guía Latinoamericana de Diagnóstico Psiquiátrico en mejorar esta participación en lo que es la integralidad. Y hoy día me acompaña Elvia Velázquez, que es una distinguida colega colombiana, psiquiatra, que tiene una participación muy activa en APAL, y también que ha aceptado participar con nosotros en esta presentación. Ella hará una breve presentación a continuación con respecto a las anotaciones latinoamericanas, y finalmente una de nuestras colegas, que probablemente esté llegando en cualquier momento, Ivette Luna, va a hablar sobre un ejemplo de este instrumento que algunos de ustedes probablemente ya lo conocerán. Bien, entonces, esto de pronto para que no te cansemos. Bueno, para los no psiquiatras les parecerá de alguna manera paradójico de que los psiquiatras estemos hablando también de centralidad en la persona, ¿ya? Y yo creo que la experiencia que ha tenido la psiquiatría es lo que le ha pasado en general a la medicina con mayor rapidez. Uno de los problemas que teníamos nosotros, y hace muchos años atrás, es que teníamos un exceso de personalización acerca de la medicina. Entonces, por lo tanto, cada paciente era único, ¿no?, en el contexto del psicoanálisis especialmente, y por lo tanto, en el momento que queríamos comunicarnos entre colegas, había muchas diferencias entre lo que un colega pensaba y lo que otro colega pensaba, y por lo tanto, eso hacía que la psiquiatría tuviese un retraso. No podíamos avanzar porque no hablábamos lenguajes iguales, y eso motivó, ya allá por los años 59, en el siglo pasado, de que la OMS tomara cartas en el asunto e encomendara que se investigue qué cosa estaba pasando, y se encontró que teníamos muchísimas escuelas y cada uno con su propio argumento y su propio diagnóstico acerca de las cosas que estábamos observando. En función a eso, entonces, emergió toda una línea en tratar de hacer la psiquiatría mucho más objetiva, y aparecieron los criterios operacionales. Y de pronto en la psiquiatría empezamos a tener como lineamientos muy claros para definir de qué cosa estábamos hablando, ¿ya? Y aparece el DSM-3, muy conocido por todos nosotros, con criterios ya específicos. Pero ¿qué problemas tenían estos criterios? Que estos criterios estaban enfatizando la confiabilidad, es decir, que lo que dijera un clínico fuese lo mismo que lo que otro clínico interpretara. Por lo tanto, eso obligaba a sacrificar parte de la información que venía del paciente, y perdimos validez. ¿Cuál fue la otra consecuencia de estos nuevos criterios operacionales? Que de pronto nuestros estudiantes y nuestros residentes empezaron a encontrar que eso era muy fácil entonces llegar al diagnóstico del paciente, simplemente tomando los criterios diagnósticos y rápidamente diciendo cuál era la enfermedad que tenía el paciente y simplificando entonces el diagnóstico en ese sentido. Y por lo tanto empezamos a perder entonces relación médico-paciente con nuestros propios pacientes psiquiátricos.
Esto en la medicina es mucho más álgido porque la medicina en general no pregunta acerca de aspectos, generalmente no se ocupa si el paciente está deprimido o no, cuando muchos de los pacientes, según los estudios, están deprimidos, por lo menos de los que acuden a la consulta. El cálculo es más o menos que 25% de esos pacientes tienen problemas psiquiátricos de alguna manera, ¿no? Entonces nos encontramos ante el esfuerzo de tratar de ser más objetivos, perdimos validez en el diagnóstico y perdimos ese enfoque hacia la persona. De ahí es que empiezan a aparecer estas perspectivas más amplias que intentan que también en el diagnóstico psiquiátrico pueden contener otros elementos que ayuden nuevamente a rescatar esa parte del paciente que está dirigida a la parte de validez, y de eso es lo que se trata, lo que estamos haciendo ahora. La siguiente soy yo, perdón. Bueno, entonces aparece la Guía Latinoamericana del Diagnóstico Psiquiátrico, justamente tratando de rescatar estos aspectos más centrales en la persona, y que en Latinoamérica tienen una importancia mucho más grande probablemente que en otros lados por la multiculturalidad que tenemos. Eso obliga entonces a que nosotros seamos más específicos, porque en nuestras mismas sociedades tenemos que emplear recursos que nos obliguen a pensar en otros aspectos, en otras dimensiones que tiene la persona que tenemos enfrente, que tiene que ver con la parte cultural, ¿no? Y eso es lo que busca la Guía Latinoamericana del Diagnóstico Psiquiátrico. A partir de la serie 10, entonces, incluye elementos que hacen que esta exploración sea más relacionada con los contextos latinoamericanos. Y por ejemplo, cuando habla de depresión, habla de la tendencia que tienen estos pacientes a somatizar y a comunicar somatizando los problemas psiquiátricos que tienen, por poner un ejemplo, o algunos otros síndromes más específicos que tenemos en Latinoamérica y que no se ven en otros lugares, como por ejemplo el síndrome pasta básica de cocaína, que no se conocen en otros lugares y que de alguna otra manera también están experimentando. Y no podemos deslindar a Latinoamérica de los aspectos socioeconómicos tan sensibles que afectan a nuestra sociedad. La Guía Latinoamericana entonces integró lo que ustedes van a escuchar mucho acá, es el PID, que es el Diagnóstico Integral Personalizado, que es una suerte de componentes adicionales al diagnóstico psiquiátrico que incluyen aspectos inclusive narrativos, que en la tarde vamos a hablar un poquito más específicamente de eso, y que incluye no solo el diagnóstico psiquiátrico, sino incluyendo el diagnóstico físico, otros aspectos que son importantes para tener una idea más clara de la persona que tenemos enfrente, que tienen que ver con factores contextuales, con calidad de vida, vamos a ver aspectos narrativos que describen la perspectiva de la persona en relación a la enfermedad que tiene. Ahora, por otro lado, no ha dejado de ser controversial el que se creen estas adaptaciones a la clasificación internacional de enfermedades, ¿no? Sin embargo, nosotros pensamos que son mucho más las ventajas que las desventajas. Por ejemplo, el hecho de poder incluir esta perspectiva centrada a la persona se facilita mucho al poder desarrollar instrumentos como la Guía Latinoamericana que puedan integrar más fácilmente estas perspectivas. Y si a esto le agregamos, como vamos a ver enseguida, aspectos narrativos, va a tener una mejor perspectiva de lo que tiene la persona que tenemos enfrente. No han dejado de haber críticas en torno a estas adaptaciones. Una de ellas es que volvamos a perder este criterio y empezamos a hacer expresiones distintas que hagan que nuevamente tengamos problemas al momento de describir algunos síndromes. Otro riesgo que en realidad derivó mucho de los glosarios cubanos era que se temía de que hubiese alguna presión política que pudiera influenciar en los diagnósticos psiquiátricos, es decir, que podríamos calificar a personas simplemente que piensan
políticamente distinto como pacientes psiquiátricos, pero en realidad eso nunca ocurrió, ¿no? Era más un poco el halo que se quiso tener de estos glosarios cubanos, porque Cuba fue de los primeros que, digamos que de alguna manera se atrevió a hablar más de una psiquiatría mucho más amplia. El otro tema es que siempre se espera la objetividad y por lo tanto la investigación tiene que estar presente. Pretendemos seguir a la par con la CIE-11, promover más estos enfoques centrados en la persona, que es lo que queremos incluir. Queremos promover que haya un movimiento latinoamericano en torno a la guía latinoamericana y que podamos hacer participar a mucho más países en esta iniciativa, como es lo que hemos estado haciendo durante estos años. Simplemente esto es alguno de los componentes de la guía latinoamericana. Ustedes pueden entrar a la página web de APAL y ahí van a encontrar la guía latinoamericana y revisar estos aspectos que tenemos acá. Esta es la formulación diagnóstica y como ustedes ven tienen tres componentes: un estado de salud, factores influyentes sobre la salud y experiencias y expectativas sobre la salud. Son tres componentes y está cubriendo la formulación diagnóstica un amplio espectro, desde los trastornos clínicos, funcionamiento, el grado de bienestar, o sea, vemos la persona no solo de la parte enferma, sino también desde la parte sana, los factores de riesgo que muchos de ustedes ya conocen, los factores protectores y promotores, también conocidos por todos, para lo cual utilizamos un instrumento que vamos a tratar de enseñárselos luego. Y finalmente la última parte, que incluye muchos aspectos narrativos, que tiene que ver con la identidad personal y cultural, las experiencias de sufrimiento y las expectativas que tiene la persona en relación a la atención de la salud. Y esta es la formulación integral de lo que les estamos hablando, simplemente a forma de que ustedes puedan observar. Primero está el estado de salud, con espacios para los trastornos mentales, las condiciones médicas, el funcionamiento de la persona, el grado de bienestar, los factores influyentes sobre la salud, factores promotores, finalmente la parte narrativa y experiencias y expectativas sobre la salud. Se complementa con un formato de plan de atención clínica, donde colocaremos los problemas, las intervenciones necesarias y algunas observaciones que tengan que hacerse en función a estos problemas. Bueno, y esta es esta primera parte nada más a modo de presentación que quería hacerles. Pensemos de que el tema de atención primaria en realidad no solo es un tema que tiene que ver con los establecimientos y los niveles primarios, sino también tiene que ver con cada persona, porque hasta el psiquiatra tiene que hacer atención primaria cuando ve a su paciente, y de ahí deriva un poco también la parte de integralidad. Yo solo no me preocupo entonces por la parte mental, sino también me tengo que preocupar por su parte física. De ahí parte el que estos conceptos tengan que ser manejados por todos los médicos. Gracias. Entonces vamos a escucharla a Elvia.